Tres. Buen día, profesor. Mi nombre es Areli y mi compañero Uriel. Vamos a hablar sobre la descripción de la simulación en Aspen de nuestra planta de producción de amoníaco. Bueno, el principio comienza con la reformación primaria, donde el metano se convierte en un gas de síntesis rico en hidrógeno. Esta etapa es clave porque establece la base para las etapas siguientes al producir el hidrógeno, que es el componente esencial para la síntesis de amoníaco. La etapa pone de manifiesto la relevancia del gas natural como una materia prima versátil, ya que su composición rica en metano y su disponibilidad mundial lo convierten en un recurso fundamental para la industria petroquímica. La reformación secundaria complementa la primaria al introducir aire, lo que permite pues no solo la oxidación parcial de componentes residuales, sino también la incorporación de nitrógeno al gas de síntesis. Esta etapa es fundamental para garantizar la proporción de molar adecuada. Esta etapa resalta la importancia de integrar componentes del aire atmosférico en procesos industriales, mostrando cómo los recursos disponibles pueden ser utilizados de manera eficiente. La purificación de gas sería nuestra tercera etapa, la cual es crucial para eliminar impurezas como el CO2 y el CO. Estos compuestos no solo pueden dañar el catalizador en la etapa de síntesis, sino que también afectarían negativamente la eficiencia del proceso. Esta etapa subraya el papel crítico de los reactores de mutación y metanación en la eliminación de purezas, así como la importancia de los sistemas de reciclaje como la MEA recirculada para reducir los costos operativos y mejorar la sustentabilidad del proceso. La purificación no solo contribuye a la eficiencia técnica del proceso, sino que también demuestra cómo principios de economía circular pueden aplicarse en procesos altamente técnicos. El diseño de reactor de síntesis con muchos lechos catalíticos y enfriamiento intermedio maximiza la conversión de reactivos en cada paso. Además, la etapa final de nuestro proceso de simulación consta del enfriamiento y separación, donde se obtiene amoníaco líquido, que es el NH3, en nuestro elemento de equipo 104F. Se muestra cómo el diseño del proceso permite la recuperación eficiente del producto final. Bueno, como mencionaba, nuestra etapa comienza en la reformación primaria de gas, la cual está pues integrada por varios elementos, como lo es el 120F, MIX 100, E100, Q200A, Q201 y 101B, que es nuestro reactor de reformación primaria. Bueno, nuestro separador de agua, que es el 120, realiza la remoción inicial de agua condensada de la corriente de gas natural. La separación ocurre debido a la reducción de temperatura a niveles donde el agua cambia de fase gaseosa a líquida. Nuestro separador de líquidos 101D elimina líquidos pesados y aceites residuales que pueden estar presentes después de la separación inicial del agua. Funciona como, ya que la corriente de entrada se somete a separación por densidad para remover impurezas líquidas. Además, se utilizan bandejas internas o un diseño de lecho estructurado para mejorar la separación. Nuestra corriente 1 contiene la fase gaseosa purificada y continúa hacia la reformación primaria. En este caso, tenemos, de acuerdo a nuestra simulación, tenemos características de parámetros de temperatura en nuestra corriente 1.1 de 25 grados centígrados, en presión tenemos 51, en flujo molar 1405, de CH4 tenemos un porcentaje de 85.20%, de C2H6 tenemos 7.2 y de N2 tenemos 1.5. Bueno, posteriormente tenemos el flujo de la corriente 2 hasta la corriente 3, que en este caso busca los objetivos como mezclar el flujo principal con corrientes secundarias para ajustar su composición. Además, aumenta la temperatura de la mezcla para optimizar reacciones químicas en el reactor, la eliminación del azufre.
También tenemos nuestro equipo que es el mezclador Mix 100, el cual homogeniza la corriente 2 con otras corrientes auxiliares para preparar la mezcla que entrará en el sistema de eliminación de azufre. En este equipo la composición se ajusta para maximizar la eficiencia de las etapas posteriores, teniendo las características de entrada como temperatura 25 grados, presión 50 bar, flujo molar de 1445 y pues nuestra salida 2 que va en la corriente 2.1 es una mezcla uniforme con características químicas y físicas optimizadas para su entrada al intercambio de calor. Nuestro intercambiador de calor, que es el E100, incrementa la temperatura de la corriente 2.1 para preparar la mezcla para las reacciones en el reactor 108D. Este calentamiento es esencial para que las reacciones ocurran a tasas óptimas. También tenemos nuestro reactor de lecho fijo, que es el 108D, el cual contiene un lecho de óxido de zinc diseñado específicamente para reaccionar con el sulfuro de hidrógeno y eliminar impurezas sulfurosas de flujo. Nuestras reacciones principales, pues, es prácticamente la eliminación de azufre. En esta reacción, el óxido de zinc convierte el azufre en agua y el sulfuro de zinc elimina, pues, prácticamente todas las impurezas. Bueno, en este paso tenemos como resultados en corriente 2 y corriente 3 temperaturas de 25 y 150 grados, presiones de 50 y 49 en bar, flujo molar de 1445 y tenemos CO2 con 1.17, lo cual pues garantiza la producción de catalizadores, la optimización del gas de síntesis y la sostenibilidad. Ahora el proceso desde la corriente 2 hasta la corriente 3 nos da paso a nuestra corriente 5, la cual es en donde el gas es tratado para pasando por una serie de etapas clave que incluyen la mezcla, el calentamiento y el acondicionamiento para las fases posteriores. En estas etapas, pues se asegura que el gas alcance las condiciones óptimas de temperatura, presión y composición química necesarias para los reactores posteriores. Tenemos también nuestro mezclador Mix 101, el cual combina desde la corriente 3 con otras corrientes auxiliares, asegurando una mezcla uniforme y homogénea que fluya hacia el intercambiador de calor. Tenemos también la salida en la corriente 4, que tiene una composición similar a la de la entrada, pero con mejor distribución de componentes gracias al proceso de mezcla. Tenemos nuestro intercambiador de calor E101, el cual eleva la temperatura de la mezcla obtenida en el mezclador para que alcance las condiciones necesarias para las reacciones químicas en el siguiente reactor. Tenemos condiciones de entrada en la corriente 4 como temperatura 150 grados, presión 49 bar, flujo molar 1445 y nuestra corriente de salida, que es la corriente 5 con temperatura de 818 grados centígrados, presión a 39.59 bar, flujo molar de 9236 kilomol sobre hora y pues la composición química es ajustada por el reformado. También tenemos la etapa final de o sea, el proceso final de esta etapa que finaliza en el elemento Q200A y Q201, que son los calentadores adicionales, los cuales pues nos ayudan a que ocurra una transferencia energética térmica, ya sea de calor o de enfriamiento entre estas dos corrientes. Las corrientes que llegan y salen del intercambiador pueden cambiar de temperatura y de estado, pues si hay evaporación o condensación o ambas. Nuestro reactor 101 realiza la reformación con vapor de hidrocarburos ligeros presentes en la corriente 5. En este reactor tubular, los hidrocarburos reaccionan con vapor de agua en presencia de catalizadores de níquel a altas temperaturas. Nuestras condiciones de operación en entrada desde la corriente 5 están con temperatura 818 grados centígrados, presión a 39.57 bar, flujo molar de 9236 kilomol sobre hora y pues nuestra salida en la corriente 6 va desde los 950 grados centígrados, 31.1 en bar y tenemos una composición modificada de incremento de H2. Posteriormente tenemos la etapa 2, que es la reformación secundaria de gas. Esta etapa involucra equipos como son nuestra T100 y nuestro
donde se introduce el aire que es, lo llamamos 101 CV. Bueno, en esta etapa el gas de síntesis pasa por los reactores 101B y 103D, donde ocurren reacciones químicas clave para convertir los hidrocarburos en una mezcla rica en hidrógeno y nitrógeno, las cuales eliminan pues simultáneamente contaminantes y producen gases precursores para la síntesis de amoníaco, teniendo como objetivo convertir hidrocarburos ligeros mediante reformación con vapor, oxidar monóxido de carbono en dióxido de carbono para minimizar contaminantes y preparar un gas de síntesis con una relación óptima de aproximadamente 3.1. Tenemos nuestro reactor de reformación secundaria 103D, el cual realiza la oxidación parcial de los gases remanentes para maximizar la producción de hidrógeno y dióxido de carbono. Se introduce oxígeno para facilitar las reacciones. Y tenemos también nuestro siguiente equipo, que es el divisor de flujo T100, el cual divide la corriente 8 en dos corrientes separadas, que es el A8.1 y la 8.2, para alimentarlas a los reactores 101CA y 101CB. Bueno, tenemos unas condiciones de entrada desde la corriente 8 con temperatura de 1025 grados centígrados, presión de 34.5 bar, y nuestras condiciones de salidas con ambas corrientes de 8.1 y 8.2 tienen la misma composición de flujo y de flujo másico divididos pues equitativamente. Tenemos los reactores 101CA y 101CB, los cuales están diseñados para oxidar y reformar componentes residuales como CO y CH4. Estas reacciones se llevan a cabo con catalizadores específicos bajo condiciones controladas. También se encuentra el mezclador Mix 102, el cual pues reúne las corrientes 8.3 y 8.4, asegurando una mezcla homogénea para alimentar las siguientes etapas de procesos, ya que este elemento pues forma parte de la salida de la segunda etapa. Hasta este punto, pues podemos decir que es de gran importancia estas etapas, tanto la primera como la segunda, ya que nos ayudan a la purificación del gas de síntesis, donde los reactores eliminan los contaminantes como CO y CH4, mejorando la calidad del gas de síntesis y la optimización de la relación en la salida del sistema, ya que tiene una relación molar cercana a 3.1, la cual pues es ideal para la síntesis de amoníaco. Voy a explicar la tercera etapa, que va a ser la etapa de purificación, donde el gas de síntesis que sale del reformador secundario contiene impurezas como el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, agua y metano. En esta etapa estas impurezas se eliminan mediante varios procesos, como es la mutación. En reactores como el 102F, el monóxido de carbono reacciona con el vapor de agua para formar más hidrógeno y dióxido de carbono. Y después está la metanación, en donde el reactor 102F2 requiere monóxido y dióxido residual que se convierten en metano para evitar que estas especies inhiban el catalizador de síntesis de amoníaco, con el objetivo de obtener un flujo limpio del hidrógeno y el nitrógeno con proporciones estequiométricas de 3 a 1 y libres de impurezas que pueden dañar el catalizador en la etapa de síntesis, para reducir la temperatura del gas de síntesis mediante el intercambiador de calor 102C y 103C. Separar líquidos residuales del separador 104D y para preparar un flujo homogéneo, seco y en condiciones ideales para las siguientes etapas de proceso. Los equipos que se involucran van a ser el DREN 3, 102F, el reactor de mutación, el 102F2, el reactor de metanación, y el MIG 105 va a ser el mezclador antes de la síntesis. En el tramo de las corrientes abarca la etapa crítica de acondicionamiento de gas de síntesis en una planta de producción de amoníaco. Durante este proceso, el gas es sometido a enfriamiento, separación de fases y en el último ajuste de temperaturas a sus últimas etapas. Estas etapas aseguran la eliminación de purezas y el control preciso de condiciones operativas requeridas para la síntesis de amoníaco. Em, el intercambiador de calor 102C reduce parcialmente la temperatura de la corriente mediante un intercambiador térmico eficiente con un medio refrigerante, donde tiene una temperatura de 750 de una presión de 29.8 bar, eh, y la salida a una temperatura de 265 centígrados y una presión de 29.5 bar. En el separador 104DA elimina cualquier fase líquida que pueda haberse formado tras el enfriamiento del 102C y la separación es crucial para evitar que los líquidos ingresen a las etapas posteriores.
En el intercambiador de calor 113 se realiza un ajuste final de temperaturas al flujo de un gas seco de la corriente 9, preparando las condiciones ideales de la etapa siguiente, en donde esta etapa no ocurre en reacciones químicas. Sin embargo, el acondicionamiento térmico y la separación física son ideales para garantizar el gas de amoníaco y la síntesis de amoníaco. En esta sección se logra la eliminación de purezas, el control de condiciones, ya que los intercambiadores de calor ajustan la temperatura del gas, la protección de los equipos, donde la separación y el enfriamiento evitan daños de catalizadores. El tramo de la corriente abarca etapas esenciales para la eliminación de impurezas líquidas y el acondicionamiento final. Y entonces con esto contamos con un intercambio de calor que tiene como objetivo disminuir la temperatura de gas para promover la separación de líquidos de la siguiente etapa. El separador 104 dB elimina los líquidos condensados tras el enfriamiento en el 104C, garantizando que solo el gas seco pase a la siguiente etapa, con unas condiciones de 40 grados centígrados, una presión de 29.1 bar y una fase líquida de 0.15% y una fase de vapor de 9.85%. Eh, para esto logramos calidad del gas, eficiencia operativa y una protección, ya que el separador 104 debe eliminar contaminantes líquidos y tenemos una eficiencia que reduce la temperatura del 104C y minimiza los riesgos de reactores químicos. Dentro de esta etapa tenemos el tramo de entre las corrientes que se centra en el mezclador MIG 103, donde se realiza una integración de flujos, que esto permite acondicionar el gas de síntesis en una planta de producción amoníaco y integrar las corrientes de gas provenientes del sistema principal y de la corriente adicional para obtener un flujo homogéneo que garantiza un flujo combinado que cumple las condiciones físicas y químicas requeridas en la etapa subsiguiente del proceso. Em, Después de esto, en el MIG 103, el equipo crítico donde ambas corrientes se combinan para formar un flujo uniforme que se envía a las etapas posteriores. Para esto, entonces, logramos optimizar la relación de hidrógeno y nitrógeno, ya que la adición de la corriente permite 92B, permite ajustar la proporción ideal para la síntesis de amoníaco. También tenemos eficiencia operativa, pues la homogenización del flujo evita variaciones de composición en las siguientes etapas. Y finalmente logramos la preparación del síntesis, debido a que las condiciones de presión y temperatura se ajustan a garantizar la compatibilidad de los catalizadores y reactores. Y es crucial para optimizar las condiciones de la mezcla de gas de síntesis en la producción de amoníaco. Esta etapa que involucra regulaciones de flujo, ajustes térmicos y preparación de condiciones. Lo que en el proceso se busca es optimizar la composición del gas y eliminar las impurezas menores. Luego en el mezclador MIG 104 es el primer paso del tramo donde se integran los flujos provenientes de diversas corrientes, en el que la corriente que entra, el gas principal, la temperatura está a 40 grados centígrados, una presión de 29.1 bar, y en la salida una temperatura de 50 C y una presión de 28.9 bar. Luego tenemos los reactores paralelos 105 CA y 105 CB, donde estos reactores catalíticos operan en paralelo para ajustar las proporciones de componentes y eliminar las impurezas, en donde se hace las reacciones principales son una oxidación de monóxido de carbono, la reformación de metano, donde las condiciones operativas son de 50 grados, una presión de 29.5 bar, y luego existe el divisor TE101. El divisor TE101 regula los flujos provenientes de los reactores, dividiendo el gas para maximizar la eficiencia de las condiciones operativas. Para esto, nuestro proceso logramos la etapa de purificación a través de la eliminación de impurezas, donde se mejora significativamente la calidad del gas de síntesis. En cuanto a la optimización en relación de hidrógeno y nitrógeno, la relación asegura una proporción asegurada de 3:1, esencial para el síntesis de amoníaco. En esta etapa finaliza con el segmento de proceso de las corrientes, la cual abarca las corrientes 12 y 14, la cual abarca una serie de etapas críticas en la preparación y acondicionamiento de gas de síntesis de la producción de amoníaco, en lo que se busca cumplir un acondicionamiento de gas, eliminar impurezas y ajustar la temperatura y presión del gas de síntesis, mejorar la composición, preparar los flujos de un equilibrio ideal, protección de equipos, minimizar los contaminantes. Luego está el separador 102F1. Separador elimina trazas de líquidos presentes en la corriente 12. El intercambiador de calor 106C. Este equipo reduce la temperatura de gas de síntesis para promover la condensación de impurezas volátiles. Y el separador 102F realiza un segundo proceso de eliminación de líquidos y gases no condensables.
Después están las reacciones químicas, donde no existe una reacción química significativa, ya que se concentran en procesos físicos de enfriamiento y separación, logrando obtener la pureza del gas, destacando que la reducción de impurezas mejora la eficiencia de los catalizadores en las etapas posteriores, se minimizan los riesgos asociados a la corrosión o envenenamiento de catalizadores y además el acondicionamiento térmico y la eliminación de líquidos aseguran un flujo constante y homogéneo. El trayecto entre la corriente 12 y 14 optimiza el gas de síntesis eliminando impurezas y ajustando las condiciones de operación. Esto prepara un flujo para maximizar la eficiencia y productividad del síntesis de amoníaco. Luego llegamos a la etapa 4, donde es la síntesis de amoníaco, donde el flujo purificado en proporción de 3:1 se comprime en compresores de 120 C a presiones de 50 a 300 atmósferas. Luego entra un reactor de síntesis, donde es la purga de la síntesis, donde se lleva a cabo la reacción. La reacción es exotérmica y se favorece a altas presiones y a baja temperatura de 400 a 500 grados centígrados con el uso de catalizadores de hierro promovidos con óxidos. El reactor está diseñado para múltiples lechos catalíticos con enfriamiento intermedio para maximizar la conversión. El proceso de la corriente 14 hasta la 15 representa una etapa fundamental para la eliminación de las impurezas. Después, el amoníaco formado se enfría en el Q233 y pasa a la unidad de separación 104F, donde el amoníaco líquido se recupera y las corrientes no reaccionan, sino que se reciclan. Hasta este punto se logró buscar producir amoníaco líquido a partir del hidrógeno y el nitrógeno en condiciones controladas. Después del dióxido a niveles aceptables, para la siguiente etapa del proceso, recuperar una motoetanolamina utilizada como solvente de absorción. Después en el separador primario 103F tiene la función de realizar una separación física inicial para eliminar trazas de líquidos, donde tiene una temperatura de 60 grados centígrados, 27.5 bar. Después está el observador 101E, donde se pone en contacto con una corriente de monoetanolamina para capturar el dióxido de carbono residual mediante una reacción química. Luego está las reacciones químicas involucradas, que va a ser la MEA. Esta reacción es reversible y permite un solvente que sea regenerado en una etapa posterior mediante la liberación de dióxido de carbono. Después tenemos como impacto la eliminación casi total del dióxido de carbono, mejorando la eficiencia del catalizador en la síntesis de amoníaco. Este segmento entre la corriente 15 y 18.1 en una planta de producción de amoníaco es fundamental para eliminar impurezas residuales. Y en este apartado se busca lograr retirar impurezas remanentes como el dióxido de carbono y compuestos de azufre. Luego, en el reactor de conversión 108D, el reactor es una unidad clave para convertir compuestos de azufre residuales en formas menos reactivas. Después está el sistema de enfriamiento Q215 en la corriente 16, donde se enfría mediante un intercambiador de calor Q215, reduciendo la temperatura del flujo a condiciones ideales. Luego está la torre de separación 104F, en la unidad 104F, donde se realiza una separación física de líquidos remanentes con una temperatura de 150 grados centígrados y una presión de 28 bar a la entrada. Y después de todo esto, el sistema de separación se eliminan pequeñas cantidades de agua y monóxido de carbono generadas para unos subproductos. Como resultados tenemos una temperatura de 300 en la corriente 15 a 200, en la corriente 18 a 150, de 28 bar y 28 bar. eh, donde este tramo se destaca en un proceso, pues la eliminación de otros contaminantes mejora la vida útil del catalizador de hierro en la etapa de síntesis. Posteriormente, en el proceso de producción de amoníaco, el gas de síntesis pasa por un intercambiador de calor 132C, seguido por una fase de acondicionamiento térmico y separador final en el separador 142F. Aquí se busca reducir la temperatura del gas para optimizar la separación de componentes no deseados, separar líquidos residuales y en este apartado encontramos intercambiadores de calor como son el 130C, donde se reduce la temperatura de flujo gaseoso proveniente de la corriente 18.2, por lo que después en la unidad de enfriamiento Q219 se es sometido a una etapa de enfriamiento adicional mediante un sistema de refrigeración del Q219, asegurando la temperatura que se reduzca aproximadamente a 25 grados centígrados, necesaria para la separación del siguiente equipo, que es el separador 142F, que se eliminan los líquidos residuales y se prepara el flujo gaseoso para su transporte.
Después tenemos un impacto en la remoción de agua y dióxido de carbono, mejorando las purezas del gas de síntesis, aumentando la eficiencia de la etapa de síntesis final. Un ajuste térmico, donde el flujo gaseoso está en condiciones ideales. Y luego continuamos con la etapa entre las corrientes 18.4 y 18.7. En esta se centra en las condiciones de acondicionamiento térmico, una separación de fases y estabilización de gas de síntesis en el planta de producción de amoníaco. A partir de este punto se busca asegurar la remoción de agua condensada y otras impurezas líquidas, preparar el flujo para las etapas siguientes mediante un enfriamiento controlado y reducir las concentraciones de dióxido de carbono y agua. El intercambiador de calor 116C realiza un enfriamiento preciso y flujo proveniente de la corriente 18.4, reduciendo la temperatura del gas y favoreciendo la condensación de líquidos restantes. Después tenemos el separador intermedio 129C, donde se introduce el separador donde los líquidos condensados son eliminados a través de una corriente de drenaje 18.7, mientras que el gas purificado avance hacia la siguiente etapa con una temperatura de 25 grados centígrados, 48.5 bar. Y después está el intercambiador adicional, que es el Q222. Antes de avanzar, el flujo gaseoso puede ser sometido a un ajuste térmico, por lo que en esta parte de producción tiene un impacto de remoción de líquidos y de dióxido, lo cual es solo un flujo limpio y estable para las etapas finales, en donde el proceso que abarca entre las corrientes 18.7 y 20 incluye la separación y acondicionamiento del gas de síntesis mediante un separador y un expansor. En este apartado busca remover cualquier traza de agua condensada y otras impurezas líquidas presentes en el flujo para estabilizar las condiciones operativas del gas mediante una expansión controlada del expansor 103JT1 y asegurar el flujo o que esté optimizado. Para esto se presentan los siguientes equipos, que es el separador 105C, que es diseñado para la eliminación de líquidos condensados de flujo. Después está el expansor 103JT1, donde hace la reducción de presión del gas mediante un proceso controlado, enfriándolo y mejorando su eficiencia, por lo que hasta este punto del proyecto se busca cubrir con una calidad de gas de síntesis, la eliminación de agua y dióxido de carbono, una eficiencia operativa y una confiabilidad del sistema, donde el proceso continúa entre las corrientes 20 y 23.3, donde es una etapa crítica en la producción de amoníaco, donde se realiza la purificación del gas de síntesis, eliminando componentes indeseados y optimizando las condiciones de flujo. En este apartado se busca remover impurezas residuales y de dióxido de carbono, de agua y de hidrocarburos, ajustar la temperatura de un flujo para la etapa siguiente y asegurar la eliminación de componentes que pueden afectar el rendimiento catalítico. Luego destacamos los equipos siguientes, que es el separador TEE 103, donde permite la separación inicial de fase de flujo proveniente de las corriente 20, el drenaje de líquidos de la corriente 23.3 y contiene trazas de agua y otras impurezas. Luego está la unidad de purga 122C, donde es esencial para eliminar componentes residuales que pueden reducir la eficacia del proceso catalítico. Está el intercambiador 123C1 y 123C, enfrían el flujo después de la purga, por lo que el impacto que nos deja es la mejora de la relación de hidrógeno-nitrógeno entre el gas de síntesis, esencial para el rendimiento de síntesis de amoníaco, donde la transferencia de calor asegura las condiciones ideales para las etapas posteriores y además la eliminación de dióxido y agua, minimizando los efectos negativos en los catalizadores. La sección de la corriente 23.3 hasta la 24.2 es una parte crucial en la purificación y acondicionamiento de flujo de gas en una planta de producción. Durante esta etapa, el gas pasa por un mezclador y un enfriador ajustando sus propiedades físicas y químicas para optimizar el rendimiento de reacciones posteriores, donde tenemos los principales objetivos de homogeneización, el flujo al mezclar el gas asegura una composición uniforme. Después en esto se centra en unos equipos utilizados, que es el mezclador MIX 106, donde combina flujos provenientes de varias corrientes. Después está el enfriador 124C, donde reduce la temperatura de flujo para eliminar el calor residual, por lo que se asegura una eliminación de impurezas. Para esto, la condensación del dióxido de carbono, al reducir la temperatura, el dióxido de carbono cambia de fase de vapor a líquido, facilitando separación del flujo principal, en donde el enfriador 104.2 opera bajo condiciones controladas, eliminando una cantidad significativa de energía térmica en el flujo gaseoso. Hasta este punto, el proceso es vital para la optimización de flujo, donde la reducción de impurezas garantiza una composición más adecuada para la síntesis de amoníaco, en donde el segmento comprendido entre los puntos 24.2 y 24.7.1 en el diseño de la planta de la producción de amoníaco abarca el proceso de enfriamiento y distribución de corrientes, fundamental para ajustar las condiciones de temperatura, presión y flujo de compuestos reactivos.
En este punto del sistema cuenta con componentes y operaciones involucradas como el T104, donde distribuye la corriente principal desde el punto 24.2 hacia las siguientes operaciones, en donde divide la corriente en dos partes, una en las cuales pasa por un sistema de enfriamiento adicional y otra una que sigue al mezclador 24.7.1, en donde el enfriador 124C pasa por el enfriador 124, se experimenta una reducción significativa de la temperatura. Después está el mezclador Mix 106, que combina las corrientes de las dos salidas de T y las corrientes condensadas del enfriador, donde tiene un flujo total de 57.350 kilogramos sobre hora y hay un incremento de la fracción de amoníaco líquido debido al proceso de condensación en el enfriador. Por lo que el análisis de reacciones químicas y condiciones termodinámicas no se producen reacciones químicas significativas, ya que primero está la condensación del amoníaco, donde la temperatura se reduce del enfriador, que permite una gran parte de amoníaco gasoso, un equilibrio de fases, donde el control preciso de las condiciones de este segmento garantiza la recuperación de amoníaco en fase líquida. El proceso, que abarca del punto 23 de la corriente 23.3 la corriente 25, siendo este el último de nuestra simulación, es esencial para el manejo de la corriente de amoníaco producida en el reactor de síntesis y su posterior purificación y acondicionamiento. En este apartador se tienen los siguientes componentes: el T103, que se divide en dos fracciones principales, la corriente hacia la purga de la síntesis y la corriente hacia el separador 108C. Después está donde la purga de la síntesis 122C es una pequeña fracción de la corriente que se desvía hacia el purgador de síntesis. Donde los resultados del purgador son la corriente de salida de la purga, contiene un 90% de amoníaco en fase gaseosa y unas trazas de hidrógeno y argón. Luego está el separador 108C, donde se dirige el separador para que ocurra una separación física. En la fase gaseosa es rica en amoníaco y en la fase líquida mayormente amoníaco líquido condensado listo para el almacenamiento. Luego está el intercambiador de calor 125C y 139C, en donde las dos fracciones se reenfrían. Adicionalmente, hacen intercambiadores para maximizar la recuperación del amoníaco líquido. Los resultados de la temperatura final es menos 25 grados centígrados y un aumento en la fracción líquida hasta de un 95% de amoníaco líquido. Por lo que el proceso de producción de amoníaco simulado es un ejemplo detallado y eficiente para la integración de múltiples etapas químicas de ingeniería, lo que demuestra los principios fundamentales de la termodinámica. En conjunto, el proceso de simulación demuestra que la ingeniería química integra múltiples disciplinas. Sin embargo, este proceso resalta los desafíos asociados a la sustentabilidad de la industria química, en donde la producción de amoníaco es una piedra angular de la industria química moderna y el proceso simulado aquí es un reflejo de los avances logrados a lo largo del siglo y del desarrollo técnico. Pues en este ejemplo de simulación de producción de amoníaco, sin duda podemos ver el impacto en el mundo de la